Llegó el momento de actualizar las cosas. Le damos vida de nuevo a este Crawler canal. Bienvenidos todos. Y este es el primer video de una sección de, creo que 5 videos que se vienen, donde vamos a analizar algunas cartas que individualmente vienen a tener la posibilidad de cambiar el deck Crawler. De ser cartas tech, de ser cartas que se ubiquen para mejorarlo, para darle más potencia, para darle más consistencia, etc. Este video va a tener subtítulos en inglés y va a tener un título también en inglés para que puedan acceder personas de todos lugares del mundo a esta información. Y obviamente cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de dato, de tech, de cosa que me estoy equivocando, me estoy olvidando, pongan en los comentarios. Toda esta sección de videos va a culminar con un deck profile definitivo que, bueno, va a ser lo que creo yo que va a ser, al menos durante el 2026, el deck Crawler, sacando las posibles variantes que tenga por el formato, ¿no? Como la base más sólida, que diría yo que todavía, al menos no he hecho las pruebas suficientes, y por tantas cartas que se ven últimamente en diferentes sets, no está tan claro cuál puede ser la mejor versión, o si es una versión más vieja y estas nuevas no sirven. De hecho, este video va a tener que ver con pensar, ok, esta carta salió, parecería que encaja, pero ¿encaja? Hoy vamos a hablar de Treasure Panther, una carta que salió como un promo de la Shonen Jump y que finalmente llegó a TCG a través de Maze of Muertos. Vamos a ver, primero y principal, qué hace esta carta, qué características tiene y qué implicancias, al menos en principio, parecería tener para el deck Crawler. El Treasure Panther el Treasure Panther es un monstruo de efecto de nivel 1, atributo de tierra tipo bestia. Ya podemos empezar a decir algunas cosas interesantes, como que es atributo de tierra, que tiene sinergia con los Crawlers. Es un monstruo de volteo que tiene 3 efectos. El efecto de volteo no le vamos a dar mucha bola, si bien tiene cierta posibilidad a futuro, más que nada, de tener cierta sinergia con el arquetipo de War Chalice, que tiene mismo lore que los Crawlers. Vamos a decir por ahora que no es muy relevante, ya que solamente puede enviar un monstruo normal del deck al cementerio, cosa que parecería irrelevante. Y ahora sí tiene 2 efectos que son los que nos van a importar más. El primer efecto es para invocarse. Si tenemos nosotros o el rival, cualquiera de los dos, un monstruo boca abajo en el campo, este se extiende al campo. Es una invocación gratuita. Ahora es una invocación que activa efecto, cosa que es relevante porque habilita los efectos, por ejemplo, de los Canine. Es posible denegar a través de cartas como Impulse. Entonces, bueno, tiene esa característica. O también se puede negar con el DDD, Waihin Caesar. Y por último, una vez en campo, como efecto lento, es decir, un efecto que no es posible de activar en el turno del oponente, solamente en nuestra main phase 1, de forma declarada, podemos seleccionar hasta 3 monstruos boca abajo en el campo y finalmente voltearlos boca arriba. Un efecto que aparenta extremada explosividad. Uno imagina lo que puede llegar a ser con diferentes combinaciones de cartas el hecho de que 3 efectos de flip resuelven al mismo tiempo. De hecho, el deck Crawler, por ejemplo, tiene a simple vista 2 efectos como el de Axon y Spin, que ambos nos permiten interaccionar con el oponente. Eso sería un doble efecto que destruye un monstruo, una magia, al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar un poquito de hasta qué punto esto es factible, hasta qué punto esto termina haciéndose en los duelos y demás. Pero bueno, es una carta única. Hasta ahora no había otra carta tan sencilla de utilizar y que nos permite hacer esto de voltear varios monstruos al mismo tiempo. ¿Existía alguna trampa? ¿Existía alguna carta como de las Prediction Princess que son un poco complicadas de invocar, requieren demasiados recursos? Y bueno, se vendrá una dentro de poco tiempo que ya lo haremos un video al respecto, que es la nueva carta Yadol. Pero no había un monstruo de main que nos permita hacer esto. Por ende, tenemos una buena noticia. ¿Cómo puede esto afectar o no afectar a el plan de juego de los Crawlers? ¿Cuál es el plan de juego de los Crawlers? O mejor dicho, ¿cuál era antes o cuál fue históricamente? Bueno, la realidad es que depende mucho la construcción, hay muchas posibilidades, pero normalmente tiende a ser un arquetipo que, a través de los efectos de volteo de sus propias cartas y la utilización de algunos motores alternativos o cartas de flip genéricas, intenta tener control. O sea, es un arquetipo de control. Y o, si uno quiere ir al más extremo punto, también puede ser una especie de antimeta.
dependiendo qué cartas y qué tech utilices para, en ese sentido, acceder a las cartas que son más anti-meta, que ahora las vamos a mencionar, no se preocupen. En ese sentido, lo que nos ayuda el Treasure Panther no es tanto al control, en el sentido de que como no la podemos activar en el turno del oponente, no nos permite controlar en qué momento, por ejemplo, activamos nuestros efectos de volteo. Es una carta que lo que nos va a permitir es tener muchos más recursos y poder jugar en un primer turno de forma más extendida, tener más posibilidades y ahí sí, de esa manera poder finalizar con un buen campo rival. De esta manera es una carta que va a funcionar como un extender que al mismo tiempo va a tener un efecto de utilidad que nos va a permitir acelerar mucho más el deck. Esto permitiéndonos acceder mucho más fácil al Deus Lock, que es la esencia antimeta del deck, que es su propia carta Deus Ex Crawler, que es un skill drain solo para el oponente, en pocas palabras, si bien el efecto no es exactamente igual. Y bueno, y después también nos puede permitir acceder de forma rápida en el primer turno a efectos de aceleración del deck o de búsqueda, como puede ser de receptor, un efecto de extensión como es el de glial, o un efecto inclusive que puede utilizarse de puente, como puede ser el de Dentrit. En este sentido, a través de las últimas cartas que se fueron dando antes de Maze of Muertos, ya habíamos tenido dos cartas que habían empezado a utilizarse, al menos de mi parte, dentro de esta posibilidad de ser aceleradores dentro de un deck crawler o dentro de un deck flip en general. Antes, si utilizabas los starters en grandes cantidades, tenías muchas posibilidades de robarlos, pero como tenías tan pocas posibilidades de voltearlos rápido, terminaba siendo algo que no te servía para poder seguir jugando en el turno del oponente. En cambio ahora, si robas una combinación, por ejemplo, de un starter que depende de ser volteado, más uno de los volteadores, que así a partir de ahora le vamos a llamar, puedes ya empezar jugando. Entonces ahí sí puedes dejar poca cantidad a los que son interacciones, porque no te hacen combo en el primer turno, y poner, por ejemplo, a 3 copias a receptor, que es el que te puede buscar. En los últimos tiempos habían salido dos cartas que se parecen a Treasure Panther, pero que no son iguales. Gagaga Gavara Knight, una carta que salió para el arquetipo Utopia, que no tiene nada que ver con los decks de volteo, pero que tiene un efecto que tiene una sinergia muy buena. Y por otro lado, White Cup Mocha, que esa carta sí está hecha por ese arquetipo de volteo y que prácticamente hace lo mismo. Gagaga Gavara Knight es una extensión directa, porque revelando un monstruo Gagaga en el extra deck, cae al campo. Y una vez que cae, dentro del mismo efecto de invocación, puede cambiar la posición de un monstruo en el campo, sea nuestro, sea del oponente. Esto permitiéndonos, imagínense la situación, seteamos receptor, revelamos un monstruo del extra deck, caiga, voltea receptor, y así empezamos a jugar a través de esa búsqueda inicial. Mocha hace lo mismo, pero es un poco más endeble porque depende de seleccionar un monstruo boca abajo en el campo. Entonces, seteamos a receptor, activamos Mocha, seleccionamos a receptor, y ahí Mocha cae, y cuando cae voltea al receptor. Esta manera tiene la debilidad de que si algo le pasa al receptor entre que la seleccionamos y que cae Mocha, Mocha tampoco cae. En cambio, con el caso del Gagaga no es igual. En el caso del Gagaga no hay que seleccionar nada. Si tuviésemos dos monstruos, no importa cuál sea, después podemos elegir nosotros cuál voltearlo. El problema del Gagaga es que por un lado no es un monstruo flip, que ahora vamos a ver cómo el hecho de que sea un monstruo flip termina siendo relevante para ciertos monstruos de extra deck que requieren monstruo flip y ciertas cartas que permiten ser buscadas a través de ser justamente monstruo flip, cosa que comparten Treasure Panther y White Mocha. ¿Qué característica tiene Treasure Panther? Es que puede voltear hasta 3 monstruos al mismo tiempo. Ah, y si voltea, no lo había mencionado porque es para mí irrelevante, más cuando ya las reglas de tiempo dejaron de ser como eran antes, pero bueno, también si volteas a 3 monstruos, hay un efecto que se suma a los efectos de volteo, que tiene que ver con que le haces 900 de daño al oponente. Un detalle chiquitito, pero tiene cierta sinergia con el arquetipo de Eneacraft, que también hace daño de a 900. Bueno, tiene más que ver con eso que con cualquier otro deck de volteo que exista. Es algo más relacionado con la novedad de este deck que fue el último que salió. Puedes voltear 3 monstruos al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que es una carta mucho más endeble. ¿Por qué? Porque es un efecto que se activa en campo y de forma lenta. Entonces, hipotéticamente, imaginémonos la siguiente situación. Si yo tengo receptor más Mocha, puedo invocar a Mocha. Si el rival tiene Impermanence, el efecto de Mocha en mano pasa, se voltea el Crawler y ahí me niega el efecto de búsqueda de receptor, por ejemplo, con un Impermanence. Pero en el caso de la Pantera, si pasa la misma secuencia, me niega directamente el efecto de la Pantera, haciendo que, bueno, me quedé sin nada.
me quedé con un monstruo boca abajo, con un monstruo boca arriba, no tenga ni siquiera para hacer un link genérico. Esto es una diferencia importante, porque inclusive también puede pasar de que no me llenen el efecto, pero que me saquen a la pantera antes de que active. Porque como es un efecto lento, cualquier efecto rápido que se meta en resolución a la invocación de la pantera, me la saca y chau. De esta forma la pantera tiene una debilidad que más que nada cuando jugamos contra un campo establecido o contra interrupciones es más débil que Mocha o que Gaga. Pero finalmente las opciones más rentables en cuanto a consistencia, en cuanto a lo que termina haciendo el deck, es usar a las dos. Usar tanto a Mocha como a la Pantera. Y ahora van a ver por qué, pero usar uno de los dos no es suficiente. Siempre hay que usar los dos. Ahora, la cantidad de copias que uses de cada uno va a depender. Yo prefiero usar decks que tengan una más cantidad de cartas. Yo uso actualmente un deck de 50 cartas y pongo 3 de cada una para que sea muy probable encontrarlas. Pero bueno, eso depende de cada uno. Ahora vamos a ver los combos que siempre se pudieron hacer con estos volteadores, que es algo que no existe casi en YouTube. Las posibilidades que hay, vamos a ver que están muy buenas. Este primer campo es el más sencillo de todos y es el que arranca con receptor más Mocha sin nada más. Podría ser también la pantera en vez de Mocha. No deja interacciones, pero deja un campo resiliente que, si bien es muy débil, es comparable a los mejores campos de la primera era Crawler. El siguiente combo no está hecho para jugar en sí mismo contra el oponente, sino más bien es una demostración de cómo con un monstruo flip cualquiera más un cuerpo extra y el volteador podemos acceder al motor Shadow y a una búsqueda con el Link Subterror. Ahora sí, vamos con un combo de verdad que nos permita tener una mesa que al oponente le genere una dificultad. Y solo necesitamos un cuerpo extra, sea cual sea, que sea un monstruo, además de Mocha y receptor. Ahora con ese cuerpo extra sí podemos activar el efecto del Link Subterror y tirando como costo un flip cualquiera accedemos a la parte Shadow que nos permite voltear a un monstruo al que apunte el Link Subterror, que nos permite buscar un flip más, y así es como empezamos a jugar de diferentes maneras y por ejemplo accedemos a través de Dentrit a la parte Orcus, accedemos a la pantera y tenemos dos cuerpos extras, y finalmente tenemos un campo que tiene el Deus Lock habilitado, ya que vamos a poder tener a Deus en el turno del oponente, más una manera de voltearlo, y también una negación a través del Crusadia Equimax. Este combo es parecido al anterior, pero empezando por Dentrit en vez de receptor, y necesitamos solamente una carta cualquiera que sea como costo para el Link 1 de los Orcus. Como pueden ver, arrancamos haciendo rápidamente Puente Orcus y nos bloqueamos a Dark, lo que no nos va a dejar tener la negación genérica que teníamos con Equimax, que es de luz, pero terminamos con el Deus Lock de nuevo activado, junto con dos interacciones de las cartas War Legacy que son bastante molestas. Otro campo interesante, partiendo de dos cartas, por así decirlo, inesperadas. Esta es una de las alternativas más llamativas y es la de arrancar con Soma más un Crawler más Mocha, no importa qué Crawler sea. En este caso vamos a terminar en un campo bastante parecido a los que vimos antes, pero en este caso tenemos muchas más opciones de sobrevivir a diferentes interacciones. Además, nunca nos bloqueamos a Dark y bueno, pueden ver que en vez de tirar al arpa tiramos una carta War Legacy para después tirar a Lip, para después revivirla, para buscar, para acceder ahí así a la parte Orcus y finalmente terminar con el Deus Lock, con el Borrel Guard, más una interacción contra cartas del extra deck del oponente y un Crawler cualquiera seteado. La siguiente opción es la más genérica y potente, pero al mismo tiempo que te jugás a todo o nada. Y es la de hacer el efecto de Link Subterror, pero de forma inversa. Primero buscando el que queramos y después invocándolo. De esta manera podemos acceder a cualquier flip del juego, como puede ser el caso de Deus, el Wardog o el Sonic Jammer, que nos permiten bloquear ciertas interacciones del oponente de forma absoluta. El problema es de que nos deja sin tanto juego para turnos posteriores, pero si el oponente es muy débil a alguna interacción y la tenemos en el deck, este es el combo adecuado. El siguiente combo es uno de los más potentes y es cuando en la misma configuración de cartas, en vez de ir por la parte de Live o por la parte genérica, vamos por la parte Orcus primero. Este combo nos va a dejar con las mejores interacciones de todos los que hemos visto, ya que podemos acceder a diferentes efectos, a spamear más veces y podemos acceder tanto al Crusadia Equimax con su negación genérica, como al Borderguard con su volteo, como al Deus Ex Lock con la posibilidad de tener un skill drain para el oponente, más las dos interacciones de opción que tenemos de las cartas War Legacy. Este combo obviamente es mucho más débil en algunos sentidos, pero no deja de ser súper interesante como con tres cartas
podemos hacer un montón de cosas sin empezar con Girsu, lo que para este deck es realmente una novedad. La siguiente es sí la más potente, pero en este caso dependiendo de empezar con Dentrit en primera mano con Soma y Moka, un combo de 3 cartas. Ahora, la posibilidad nos va a dar de jugar con cualquier flip genérico más con el Deus Lock. Esto permitiéndonos, por ejemplo, prohibir al oponente activar magias en su turno con el Sonic Jammer, como vamos a mostrar, más que el oponente no pueda activar monstruos en su propio campo, más la negación de Equimax a cualquier carta que intente activar en el campo del oponente, sea monstruo, magia o trampa. Esto nos da una cantidad de interacciones y potencia de las mismas y encima un juego en el siguiente turno tremenda. Es más específica, requiere cartas puntuales y en ciertas cantidades, pero termina con una potencia tal que es innegable que es tremenda. Ahí pudieron ver los diferentes combos que hacemos con Moka o con Treasure, que da lo mismo. Y bueno, obviamente dependiendo con lo que empecemos, la cantidad de cartas que tengamos en mano, si tenemos un monstruo en mano, vamos a tener diferentes finales. También pueden notar seguramente que hay una carta que utilizamos que es posterior a la llegada de Treasure Panther, que es la Hamu, que es este Link 2 que nos permite invocar de forma normal, sin tributar, a un monstruo de oscuridad, de nivel 7 o más. Esto nos permite acceder a War Legacy War Armor y nos da cierta línea de combo un poco más extensa y que para mí es mejor. Así toda esta carta va a tener un video a futuro donde vamos a explicar bien cómo se utiliza en el deck Crawler, que, bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero lo más interesante de estos combos que acabamos de ver, de los que vimos con Soma, de los que vimos con Receptor, que de todas formas yo los fui relatando, tiene el hecho de que cuando nosotros empezamos a jugar, traemos al Link Subterror y con el Link Subterror tiramos al cementerio a Esquamata, al Yadol Esquamata. Esquamata tira la trampa y ahí tenemos habilitado el flip en el turno 1. El flip, cuando lo hacemos a la flecha que apunta al Subterror, nos busca algo. Esa búsqueda es la que realmente cambia mucho con la llegada del Treasure Panther. Porque antes nosotros hacíamos todo eso era porque teníamos a Moka o al Gagaga en su efecto. Pero si arrancábamos con Moka, después cuando tendríamos esa búsqueda con el Subterror, podemos añadir cualquier monstruo flip. Pero obviamente no podemos añadir a Gagaga porque no es un monstruo flip. Y cualquier otro monstruo que añadamos era una búsqueda súper interesante, pero demasiado tardía, porque ya no podíamos invocarla. Entonces es donde aparece justamente la Pantera. Si empezamos con la Pantera, en esa búsqueda añadimos a Moka y tenemos un volteo más, un efecto más. Que a veces ni siquiera es un efecto, es un cuerpo más. En realidad 2. Porque ponele que arrancamos y nos tocó Receptor en mano a 1 o cualquier carta, o hasta utilizamos como ahí mostraba una Gospel, que yo la puse como una carta random, no importa si es Gospel o no. No importa si se voltea y hace un efecto. Lo importante es que tenemos ahora ese cuerpo que estaba boca abajo, que no le íbamos a poder usar y que nos tapaba una flecha de Link, más el cuerpo de Moka. Esos dos cuerpos nos van a dar la posibilidad de hacer un Link más, de poder acceder quizás al Burial Ward, de poder acceder a otros efectos que no podemos acceder. Entonces esa búsqueda extra existe por esta razón. Además hay otra carta que cobra valor, que no lo estoy usando actualmente, aunque hay otro video que vamos a dedicarle más a las cartas de este arquetipo, que es Mimigul Maker. Que Mimigul Maker nos permite añadir 2 monstruos flip desde el deck a la mano. Mejor dicho, seleccionamos 2 monstruos flip desde el deck y aleatoriamente uno nos trae a la mano y otro va boca abajo al campo del oponente. Un efecto que para el deck Mimigul es buenísimo, pero bueno, para un deck Crawler no, al menos no si no usas una combinación con Mimigul, ¿no? Ahora, lo que tiene es de que antes, cuando vos tenías a Moka y a Gagaga, y si querías sumar a Mimigul Maker, vos podías, por ejemplo, buscarte a través de Maker y decir, bueno, me traigo Receptor y me traigo Moka. Era una manera de decir, bueno, cualquier cosa que me traiga no está tan mal, por así decirlo, ¿no? O me traigo una carta que interaccione, por ejemplo, no sé, Spin, y me traigo Moka. El problema era que te traía a Moka vos al campo, buenísimo. Perdón, a la mano, buenísimo. Porque tenías la posibilidad de empezar a jugar con un buscador, con un volteador. Ahora, si te tiraba a Moka al campo del rival, la carta que te añadías la podías tener en mano, pero no la podías usar. La podías como mucho setear. Y al mismo tiempo, si vos te la jugabas a que te toque Moka en mano y la otra carta era una carta que tenía un efecto genérico, el oponente le iba a poder usar también. Por ejemplo, imagínate que le tiras a Spin al oponente y le pones boca abajo en su campo. Empieza el turno del oponente y tiene ya una manera de destruir tu monstruo a vos.
cosa que obviamente no queremos. Ahora, como tenemos dos monstruos flip que hacen lo mismo, que son la Pantera y Mocha, ahí se habilita la posibilidad de que con Maker sea una búsqueda segura. Uno va al campo del oponente y encima no hace nada relevante para el oponente, porque es un efecto que no va a importar para ellos, y el otro viene a la mano y nos permite jugar. Esto también habilitaba la posibilidad de usar Sol and Luna en main, que tampoco lo estoy usando hoy en main, la uso en side. Sol and Luna voltea un monstruo en nuestro campo y no el oponente, ya sea boca abajo o boca arriba, o sea, hace lo contrario a la posición en la que está. Obviamente, en turno 1, Sol and Luna no sirve, porque el legal no tiene nada en campo, al menos no en los casos más genéricos. Pero cuando utilizábamos Maker, sabíamos que había una gran posibilidad de que si habíamos resuelto Maker, el rival tenga algo en el campo. Entonces ahí sí podíamos usar Sol and Luna como una carta para empezar a jugar en turno 1. Y encima, en el peor de los casos, si no lo usamos en turno 1, lo usamos en el turno del oponente y también es una buena interacción. Ahora vamos a mostrar el único combo en el que la Pantera hace la diferencia. Este último combo tiene la característica de que aprovecha el doble volteo simultáneo que puede tener la Pantera. Y de esa forma, al mismo tiempo que buscamos a Deus a la mano, tenemos que tirar el arpa al cementerio. Este combo es bastante particular y tiene sus pros y sus contras con respecto a los demás, pero que es diferente, porque nos permite finalizar con la negación de Equimax, cosa que siempre es importante para sobrevivir a cartas de poder, además de dos maneras de voltear a cartas nuestras. Por un lado, la carta en el cementerio que tenemos del Oyadol, y por otro lado, el Borrelward. Es un combo que usa muchos recursos, pero que la verdad que te deja bastante bien parado y que tiene la interacción de Spin, de Deus y de Equimax. Muy interesante. Como pudieron ver en estas repeticiones, la Pantera nos da la posibilidad de activar dos monstruos de volteo al mismo tiempo. Esto es obviamente una ventaja a la hora de poder bloquear cadenas. Si por ejemplo activamos Receptor y Dentrit al mismo tiempo, como lo mostramos en la repetición, si la búsqueda de Dentrit la ponemos como cadena 2, no podemos añadir a Deus si nos tiran Ash, pero podemos tirar el arpa al cementerio, o sea que un efecto pasa sí o sí. Eso va a depender de lo que queramos priorizar. Para mí siempre conviene mucho más priorizar el tirar el arpa al cementerio porque nos da mucho más combo. Nos permite acceder a la parte de War Legacy, nos permite acceder a tener más cuerpos, es mucho mejor. Pero inclusive si vos decís, bueno, no, prefiero acceder a otro efecto, está perfecto. Obviamente, tanto en los combos que mostré ahora con la Pantera como en otros combos que mostré antes, yo elegí algunos caminos. Pero verdaderamente un deck que siempre fue tan lineal como el de Crawler, con estas cartas nuevas que tenemos, que son los volteadores, nos permite acceder a combos sumamente complejos, donde diferentes tech, diferentes posibilidades de extra deck que vos tengas, o hasta cartas que te uses en el main, te pueden cambiar mucho cómo lo utilices. Por ejemplo, en varios combos de los que utilicé, podríamos tranquilamente haber ido por el War Dog, que es una carta que es un lock a invocaciones especiales para el oponente, que si la volteamos en su turno no puede jugar. Yo no lo uso tanto porque no me termina de convencer lo buena que es. Si bien trabamos el turno, muchas veces termina generando que nos deje sin jugar a nosotros también, porque son tantos recursos los que se gastan para acceder a ella que terminan siendo, bueno, como, ok, si logramos ganar el turno siguiente y tenemos los recursos para hacerlo, buenísimo, pero si el rival setea dos cartas, que son interacciones o maneras de jugar, puede jugar en nuestro turno, o puede sobrevivir al turno 3, eso va a ser algo que seguramente va a terminar haciendo que perdamos la partida. Esto depende igual de la mano, depende de un millón de cosas, pero lo que voy es de que en algunas combos pude haber hecho eso y no lo mostré porque, bueno, hay muchas opciones. Yo voy por las opciones que a mí me gustan más, que son una, por ejemplo, usando Sonic Jammer, que es una carta de Floodgate, pero que impide invocaciones, impide activaciones de cartas magia por 2 turnos al oponente, claro está. Esto es mucho mejor que lo de War Dog porque la podemos voltear en nuestro propio turno. Entonces la volteamos en nuestro turno, después ya el oponente no va a poder activar nada, pero eso lo usamos como un cuerpo, podemos seguir jugando y dejar las interacciones del turno del oponente en otras cartas que sean de más sinergia Crawler, que nos permitan jugar en el siguiente turno, que nos permitan dar un green game más sólido. Por eso uso esa, pero tranquilamente hay momentos en los que yo pude buscar cualquier flip y pude haber accedido al War Dog, que es la carta más tóxica que guarda. No la descarto para un futuro, cuando tengamos quizás un poco mayor facilidades para poder acceder a esas cartas, pero todavía considero que vale más la pena usar a el Sonic, además que otras cartas que tienen más sinergia, que ya haremos videos más adelante hablando de ellas. Otra opción también es jugar con los Shadol. Este video no incluyó la nueva fusión Shadol. ¿Por qué no? Porque me parecía que era demasiada información para un video que quería hablar solamente de la Pantera, que ya de por sí va a quedar bastante largo. Entonces no lo incluí en las repeticiones. Pero
se puede incluir en las repeticiones, se podría agregar, pero también podríamos jugar con Winda. Hay muchos de los combos que hicimos que al poder acceder de forma bastante rápida a la parte Orcus, que son de oscuridad, a través de usar 2 monstruos flip podemos acceder al Link Shadow Construct, que es el que puede hacer fusión, y con, por ejemplo, cualquier pieza de los Orcus más el propio Link Shadow, podemos acceder a Winda como última parte del combo, y hacer algo parecido a lo que hacemos con Warlock, pero con un efecto continuo, que es un poco más débil, pero bueno, dependiendo del rival puede ser más débil, más fuerte, es muy subjetivo, dependiendo de lo que el rival tenga para interaccionar, ¿no? Porque hay veces de que activas Warlock y el rival te activa TTT y te saca mucha ventaja, te quita un cuerpo importante y te caga. A veces hay que, si dejas Winda, el oponente tiene un deck que capaz que tiene un monstruo de ataque alto, te lo invoca y te lo saca y ya está. Entonces depende mucho cómo el oponente tenga la posibilidad de interaccionar con esas cartas, pero a mí me parece que es mucho más tóxico y determinante el Warlock, y encima Winda también nos afecta a nosotros. Entonces eso también puede llegar a ser un poco incómodo en ciertos casos. La realidad es que el Treasure Panther es una carta que llega para quedarse en el deck Crawler. Yo lo utilizo a 3 copias y tiene muchas cosas buenas. Por un lado son 3 copias más de Mocha. Y encima que, como ya dijimos, tiene la sinergia del flip, que nos permite tener esa posibilidad de buscarlo a través del Link Subterror, a través de la carta Mimic Maker, y también la posibilidad de ser el mismo material para estas cartas, ¿no? Puede ser un material para hacer un Link Subterror, que nos permite acceder a la parte Shadow si quisiéramos. También nos permite acceder al Link Synapsis de los Crawler, porque es de atributo de tierra. Inclusive, si quisiéramos jugar con la parte Mimigul, es nivel 1. Por ende tiene sinergia para hacer los Exi Mimigul, que yo no los recomiendo, me parece que no son tan factibles. De hecho el deck Mimigul es un deck muy raro porque no tiene sinergia con los demás decks de volteo. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante, va a haber un video hablando de eso. Pero bueno, tiene ciertas potencialidades que están interesantes y que no se pueden desaprovechar. Así todo, a la larga, el efecto de que pueda voltear 3 al mismo tiempo no va a ser tan utilizado. Sale mucho más rentable utilizarlo igual que Mocha, pero simplemente el hecho de tener 3 copias más de esta carta y que tenga un nombre diferente es valioso. Hay un combo que no mostramos que es el de, por ejemplo, utilizar a Glial junto con Receptor o con Dendrit para al mismo tiempo activarlo en cadena 1, cadena 2 y poder invocar a Deus de un solo movimiento. O sea, cadena 1, Glial, cadena 2, Receptor, Receptor busca a Deus, Glial invoca a Deus. Es algo que nunca antes se había podido hacer en este deck y que ahora sí se puede. Pero bueno, es algo que a mí no me parece tan bueno, más que nada porque muchas veces cuando intentamos ir por ese tipo de combos, lo que termina pasando es que si accedemos a eso, pero no podemos acceder, por ejemplo, a la forma de voltear a Deus. Y es como, bueno, ¿hasta qué punto conviene acceder a esa carta? Si hay otros caminos quizás que son un poco más largos, pero que nos permiten tener Deus, una forma de voltearlo y hay interacciones extras, ¿no? Bueno, esto va a ser dependiendo igual de cada construcción, de lo que les guste más. Esto es para divertirse. Recuerden que todos los combos son combos que están hechos sin interrupciones de los rivales, que este deck no es competitivo y así todo está mejorando mucho, como todo el juego mejora a través del tiempo. Este deck sigue siendo débil, sigue siendo un deck que en ciertos momentos le interrumpís y se muere, sigue siendo un deck que algunas cosas no las puede resistir y que depende de combinaciones, salvo Girsu, siempre dependes de más de una carta para empezar. Entonces tiene muchas debilidades, pero para los que nos gusta jugarlo, porque nos apasiona ese deck, porque somos main crawler, bueno, está interesante hablar del tema, está interesante ver qué cartas llegan y cómo afectan. El próximo video va a ser hablando de las cartas Wake Up. Particularmente vamos a hablar de Wake Up Kuro, que fue la nueva, pero vamos a hacer un repaso a todas las cartas Wake Up, junto con Mocha, que ya la mencionamos hoy de larga medida, Maquia y Earl. Esto fue todo, díganme qué opinan. Este va a ser un camino largo a través de varios videos donde vamos a hablar de diferentes cartas. Seguramente en un principio del video les ponga todas las cartas que van a tener un video en particular, pero bueno, la próxima va a ser Kuro, después creo que vamos a ir por la Hamu, después por las cartas Charmer, bueno, una particular que igual esa vamos a ver algunas cositas interesantes. Y por último las cartas Yadol, que todavía no salieron para TCG, pero que de todas formas falta muy poquito, así que nos vamos preparando para poder usarlas y que son espectaculares.